Abra su Biblia ahí en Hechos, hermanos. ¿Y cuántos tienen afán hoy? Afán, prisa por irse. Entonces no hay límite. Bueno, no, tranquilos, hermanos. Hechos 19, hermano. Perdóneme. Es Hechos 9. Es que Cintia hace los bosqueos y a veces no le entiendo. Broma, hermano, es broma. Ahí, atento ahí, Hechos 9. Dígame amén cuando esté ahí. Bien, Hechos 9, y mire el versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Padre, gracias por esta mañana, por permitirme estar aquí en Atocri, Señor, recordando que es una necesidad mundial y es a toda criatura. Ayúdanos a recordar hoy cómo debemos orar por misiones, por los misioneros, y cómo tú lo demuestras aquí en Hechos 9, Padre. Por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Y es bien interesante, hermanos, cómo estos discípulos daban el ejemplo vívido, el ejemplo físico de cómo la iglesia local debe sostener misiones. Porque la iglesia local y los hermanos en la fe sostienen misiones así como los discípulos sostenían ese día a Saulo. Y lo sostenían, dice el versículo 25, tomándole de noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Ven? Y ahí vemos que es un misionero que estaba apenas convertido, y es un misionero que fue usado grandemente, pero en ese momento estaba casi apenas saliendo. Cada iglesia debe tener esa misma idea, hermanos. Esa misma idea de sostener al misionero en oración, de sostener como Dios también le permita según su capacidad, de sostenerle con fe. Amén. Y esa oración es la que nosotros elevamos aquí. Así como los discípulos sostenían a Saulo, así le pedimos a Dios, ayúdale, así le pedimos a Dios, fortalécele. Y ahí en 2 de Tesalonicenses vamos a ver apenas 3 puntos, hermanos, y me voy a demorar poquito para que me vuelvan a invitar. 2 de Tesalonicenses 3, hermano, 3. Vamos a ver tres puntos sobre cómo orar por misiones, Y ahí en 2 de Tesalonicenses, hermanos, el capítulo 3, el versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. La primera oración, hermano, que usted debe elevar a Dios es la oración de promover el propósito de Dios. Promover el propósito de Dios. Y aquí Pablo, qué interesante cómo no se confía de su experiencia, de su capacidad, de su fácil palabra, sino que dice: ¿sabe qué, hermanos? Yo necesito sus oraciones. Pero hay que dice: para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Ven? Corra y sea glorificado. Esa palabra corra en el idioma original significa que avance sin ningún impedimento, que avance rápidamente. Así como un atleta cuando avanza en una carrera ahí en las Olimpiadas rápidamente, así aquí dice Pablo, dice: oren para que la palabra del Señor corra. Amén. Hoy veíamos muchos países que tienen una población bien baja de cristianos. Y aún en nuestros propios países, como hace falta también que el evangelio, ¿sabe qué? Corra. La oración que usted tiene que tener por el misionero: Dios, quiero promover el evangelio, que ese misionero promueva, que el evangelio progrese a manos de ese misionero. ¿Y qué cantidad de misioneros hay ahí en esa hojita? Y mi anhelo y mi deseo, hermano, es que en esa hojita de Atocri cada día hayan más misioneros colombianos. Amén. Y en la medida que el evangelio corra, que el evangelio sea glorificado en Colombia, más obreros van a ser levantados. Pero mire qué interesante, hermano, la parte final del versículo 1, así como lo fue entre vosotros. Así como lo fue entre vosotros. Y recuerdo aquella mujer en el hospital, estaba muy enferma. La enfermera le testificó, esa señora fue salva, y entonces la señora le dice: enfermera, yo tengo que irme de aquí.
La enfermera le dice rápidamente: señora, usted no puede porque usted tiene una enfermedad terminal. A usted le quedan 4 meses de vida si se queda aquí. Pero si se va, a usted solo le van a quedar 2 semanas de vida. ¿Y sabe qué hizo la señora? Yo prefiero invertir estas 2 semanas para alcanzar a mi pueblo que está sin Cristo. ¿Sabe qué quería esa señora en su corazón? Que el evangelio progresara, así como lo fue en ella. Y es necesario, hermanos, que para orar con fervor, para orar con fe, recordemos el día de nuestra salvación. Si simplemente lo olvidamos o simplemente lo tenemos por normal, vamos a dejar pasar ese tipo de oraciones. Pero si recordamos cómo fuimos nosotros salvos, cómo llegó la palabra a nosotros, entonces vamos a orar: Dios, que así como llegó a nosotros, tu palabra, Señor, sea glorificada y progrese afuera, progrese a manos de esos misioneros que conocemos. Amén. Que progrese, que progrese. Y no vaya allá, pero en Hechos 17, hermano, usted si usted lo quiere ver, y ya que están tomando apuntes, en Hechos 17, 1 al 4, usted va a ver cómo fue proclamada y cómo fue glorificada la palabra de Dios a los de Tesalónica. Es necesario, hermano, recordar no solo que nuestra oración debe ser para promover el evangelio, para promover el propósito de Dios, sino también para proteger el evangelio, para proteger el propósito de Dios. Y ese es nuestro segundo punto: proteger el propósito de Dios. Mira ahí en 2 de Tesalonicenses, el versículo 2. Dice Pablo: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. No solo debemos orar, hermanos, para el progreso del evangelio, para que el evangelio corra, sino también para la protección. Y ahí Pablo está diciendo: ore para que seamos librados de hombres perversos y malos. Y si ustedes notan en Hechos, no vayan allá, pero en Hechos 17, los mismos hombres que se levantaron contra Tesalónica, después se levantaron contra Berea, y así iban estorbando la obra de Dios. Esos hombres malos que se nombra aquí no son simplemente hombres mundanos que pecan deliberadamente, no, son aquellos hombres que se levantan contra la iglesia, son aquellos vecinos que hacen pasar un mal rato al pastor, a su familia, a la iglesia, son aquellas personas que quieren impedir la obra. Y ¿sabe qué, hermano? No solamente aquí, ese tipo de hombres no solamente está aquí en Perú, sino en cada rincón de la tierra. En cada rincón de la tierra. Y pensemos cuánta persecución sufren los países por los que oramos hoy. Y ¿sabe qué, hermano? Usted debe orar, Dios, que su palabra progrese, pero que también sea protegida. Que esos misioneros sean protegidos de esos hombres malos. Y mire qué interesante hasta dónde llega la confianza de Pablo. Hasta dónde llega la fe de Pablo. Mire el versículo 3. Porque dice: ¿sabe qué? Oren por nosotros, pero fiel es el Señor. Amén. Fiel es el Señor. Ellos sabían que si estaban ahí de pie, eran por Dios. Pablo sabía que lo pedreaba, naufragaba, hacía y deshacía. Su vida corría peligro, pero sobrevivía. ¿Por qué? Porque fiel es el Señor. Pero mire que la confianza va más allá. Porque ahí en el versículo 3 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Ahí él no dice: pero fiel es el Señor, que nos guardará o nos afirmará. No, ahí Pablo está diciendo: ¿sabe qué? Oren por nosotros, porque Dios los va a librar a ustedes, los va a guardar a ustedes. Mire qué bonito. Mire qué bonito este versículo y la confianza de Pablo, que está diciendo: si ustedes oran por nuestra protección, seguro, Dios también los va a proteger a ustedes. A ustedes, a sus familias, a sus ministerios, a sus iglesias. Y entonces va a ser un deseo que no es egoísta. Y entonces es una oración, hermano, y es un deseo que se devuelve a nosotros. Que así como Pablo fue confirmado, así como Pablo fue protegido, así nosotros lo vamos a hacer. ¿Amén? Y entonces, hermano, ahí el tercer punto está en el 4 y el 5, y vamos a recordarlo rápidamente porque ese reloj está volando, hermano, está volando con el tiempo. El primer punto, hermano: promover el evangelio, amén, promover el propósito de Dios. Segundo punto: orar para la protección, para proteger el evangelio, para proteger a los ministros de Dios. Pero el último punto, hermano, en nuestra oración es por la participación de aquellas iglesias, de esos misioneros. Y sabemos que
La idea del misionero es plantar iglesias, amén, dejar ahí, establecer iglesias y entonces pasar a otro lugar en necesidad y establecer iglesias así sucesivamente. Y vemos el ejemplo tan tremendo de Pablo, pero en el 4 dice, leamos el 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y entonces, hermano, ahí es una exhortación directa a la iglesia. Una exhortación directa a la iglesia en que no solo debe orar en misiones, sino debe comprometerse y participar en misiones directas. ¿Por qué? ¿Dónde empieza el campo misionero? Y usualmente la visión de la iglesia para campo misionero es en Somalia, es en África, es en la China. No, pero escuche esto, el campo misionero empieza de puertas de la iglesia para afuera. Cuando el cristiano pisa de puertas de la iglesia para afuera, ahí empieza el campo misionero. Y eso es la oración que está pidiendo Pablo aquí. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Sabe qué? Y esta es la confianza que tenemos, que ustedes también están practicando lo mismo. Como dice el 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Una iglesia que está comprometida en misiones, que está comprometida a testificar, definitivamente, hermano, va a orar por misiones. Amén. Definitivamente va a estar interesado en misiones y definitivamente va a buscar más reuniones como estas para orar por los misioneros. Eso es definitivo, hermano, pero debemos orar también por la participación de esas iglesias que esos misioneros van dejando. Nosotros al final del día, hermanos, somos frutos de otras iglesias de fe, frutos de otras familias con fe. Porque así como una familia un día decidió venir como misionero aquí a Perú, así otras familias de fe decidieron orar por ellos y apoyarles. Amén. Y sabe que nosotros somos como una cadena. Y esa cadena, ese progreso no se puede detener. Y entonces esa misma fe que hubo en esas familias americanas, ingleses o de otros países, esa misma fe debe estar en las familias peruanas, diciendo, ¿sabe qué? No solo debemos orar por más misioneros aquí en Perú, sino a Tocri, a toda criatura. A toda criatura. Y esa es la participación que está pidiendo Pablo. Pero con dos cosas importantes. Versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y eso debe estar en las oraciones por misiones. Eso debe estar cuando vamos al campo misionero, cuando hacemos un viaje misionero, cuando estamos testificando. Tener el amor de Dios, ¿men? El amor de Dios y ¿qué? Y la paciencia de Cristo. Y la paciencia de Cristo. Entonces, hermanos, oremos por estos tres sencillos puntos. Por el progreso del Evangelio, por la protección del Evangelio y por la participación de las iglesias hijas, de los frutos de esos misioneros. Y que Dios nos ayude y que Dios ayude a Tocri a seguir firme con el estandarte en alto, diciendo, estamos orando por misiones. Porque si bien es cierto, hermano, que el culto más abandonado de una iglesia, ¿cuál es? Oración. Y la oración debería ser el más fuerte, ¿ven? Debería ser el primero. Pero ¿sabe qué? Es el último. Es el último. Y al ver que la oración, el culto de oración es el más abandonado, entonces estamos diciendo, necesitamos orar más por misiones. Pero ¿saben dónde empieza? El versículo 1. Así como lo fue entre vosotros. Si la iglesia local, si cada hermano recuerda el gozo, el privilegio del día de su conversión, va a estar ahí orando por misiones. Va a tener su lista de oración. Y entonces más ministerios se van a abrir, entonces más misioneros van a salir. Recordando también, hermanos, que Dios es el que hace la obra y que Dios también nos ha escogido a nosotros. Vaya ahí a Hechos 9:31 para terminar, hermano. Hechos 9:31. Y sabemos Hechos 1:8 de memoria, amén. Hechos 1:8 de memoria. Y yo lo voy a recordar, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ahora vamos a leer Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, por Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mire qué tremendo, como parte de Hechos 1:8 ya se cumplió aquí. ¿Y qué parte falta? Y hasta lo último de la tierra. ¿Y sabe qué, hermano? La iglesia tiene que seguir escribiendo Hechos, porque Hechos no se quedó ahí.
Y cada uno de nosotros podemos seguir escribiendo hechos hasta lo último de la tierra. Pero ¿en dónde comenzamos, hermano? Recordando cuando fuimos salvos, y entonces vamos a orar. Vamos a orar por misiones, vamos a orar por obreros, vamos a orar por sustento, pero también vamos a participar. Que esa oración sea una oración activa. Que sea una oración activa, no simplemente algo de los martes en la mañana, sino que sea una oración activa y algo que esté presente en nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, pongámonos de pie.